Hola a todos. En esta clase en particular vamos a estudiar la distribución del tamaño de las partículas del suelo, cómo se realiza de manera práctica en el laboratorio y cómo se analiza, que es lo que vamos a ver en este tema en particular. Así que, primero que nada, entendamos que existen diferentes tamaños de partículas presentes en un suelo determinado. Y sí, el tamaño de las partículas puede variar, ya sea que se trate de suelos de grano fino o de grano grueso. Pero si hablo de una clasificación amplia del suelo, entonces cualquier partícula cuyo tamaño sea mayor que 0.075 milímetros se conoce como suelo de grano grueso. Y sí, dentro de los suelos de grano grueso hay una clasificación adicional que vamos a estudiar en detalle. Pero, por ejemplo, aquí puedes considerar que están la grava y la arena, que pueden estar presentes en el suelo, mientras que cualquier partícula cuyo tamaño sea menor que 0.075 milímetros se denomina suelo de grano fino. Y sí, esta clasificación básica es realmente importante. Dentro de los suelos de grano fino contamos el limo e incluso la arcilla. Pero sí, hay una diferenciación importante en la propiedad de estos dos tipos de suelo, y no es otra cosa que la cohesión. Estos suelos de grano fino generalmente son suelos cohesivos, mientras que los suelos de grano grueso son no cohesivos. Ahora, ¿qué significa cohesión? La cohesión no es más que la fuerza de atracción entre los sólidos del suelo. Así que en los suelos cohesivos, las partículas están realmente unidas entre sí por la fuerza de atracción, y eso no es otra cosa que la cohesión. Por lo tanto, si voy a trabajar con un suelo cohesivo en particular, entonces me será difícil separar cada uno de los sólidos individuales del suelo. Para eso, en realidad, realizamos el análisis de sedimentación. Para nuestro suelo cohesivo, en realidad, realizamos el análisis de sedimentación para la distribución del tamaño de las partículas, mientras que para el suelo no cohesivo, simplemente realizamos el análisis de tamizado. Y en esta clase en particular, vamos a estudiar el análisis de tamizado que se realiza para los suelos de grano grueso. Y como acabo de decir, el suelo de grano grueso no es más que un suelo que tiene un tamaño de partícula mayor a 0.075. Así que ahora, en primer lugar, tomemos nota de que cuando estudiamos el análisis granulométrico, este se realiza únicamente para el suelo de grano grueso. ¿Por qué se realiza únicamente en suelos de grano grueso? La razón es muy clara. ¿Cuál es la razón? Es bien sabido que resulta sumamente difícil, es realmente un proceso muy complicado intentar separar los sólidos individuales, esos pequeños sólidos individuales que se encuentran en un tamiz cuando estamos trabajando con una muestra de un suelo de grano fino en un tamiz de laboratorio convencional. Bien, esa es la razón por la que no realizamos análisis granulométricos en suelos de grano fino, ya que sus sólidos individuales no se pueden separar fácilmente cuando realizamos dicho análisis. Ahora bien, ¿qué es un análisis de tamizado? El análisis granulométrico es un procedimiento muy sencillo que consiste en apilar tamices de diferentes tamaños de abertura. Por ejemplo, esta es la pila de tamices que tienen diferentes aberturas. Supongamos que estos son un cierto número total de tamices. En la parte superior vamos a colocar un tamiz con la abertura más grande. Entonces, ¿qué colocamos en la parte superior? Ese es el tamiz con la abertura más grande, mientras que en la parte inferior colocamos una charola, mientras que encima de la charola habrá un tamiz con una abertura fina. Así que, obviamente, a medida que vamos descendiendo desde la parte superior, de aquí hacia aquí, al ir en dirección descendente, veremos que el tamaño de la abertura del tamiz se va reduciendo.
¿Y qué es un tamiz? Un tamiz no es más que un conjunto compuesto por dos juegos diferentes de alambres que están instalados en un ángulo de 90 grados. Estos son los dos juegos diferentes de alambres. Y si hablo del tamaño de la abertura de estos alambres, en particular, este tamaño de abertura se calcula en milímetros, mientras que hay otro término que es el número del tamiz, o también conocido a veces como la designación del tamiz, que no es más que el número de aberturas, es decir, el número de aberturas del tamiz por pulgada cuadrada Y sí, como habrás adivinado, si el tamaño de la abertura es más pequeño, entonces el número de aberturas en una pulgada cuadrada será mayor. Así que sí, si el tamaño de la abertura es pequeño, entonces podemos predecir fácilmente que el número del tamiz será mayor, ¿de acuerdo? Y sí, también existe una tabla estándar que nos indica cuáles son los diferentes tamaños de tamices que usamos, y ahora puedes ver esa tabla aquí también. Así que esta es la tabla. Aquí puedes ver que si hablo de un tamiz con un tamaño de abertura de 50.8 milímetros, entonces se denominará de 2 pulgadas. Pero si bajamos a una abertura de 4.75 milímetros, entonces hay un total de 4 aberturas en una pulgada cuadrada. Por eso se designa como tamiz número 4. De manera similar, a medida que bajamos y vemos que el tamaño de la abertura es de 0.075, ese tamiz en particular se denomina tamiz número 200. Así que, cuanto mayor es el número del tamiz, más pequeña es la abertura. Espero que ahora hayas entendido cómo se relaciona el número del tamiz con el tamaño de la abertura del tamiz. Ahora, entendamos más sobre esto. Cuando realizamos un análisis de tamizado, obviamente, lo primero que vamos a hacer es comprobar cuánta cantidad de sólidos de grano fino están presentes allí. Si hay algún sólido de grano fino, entonces tenemos que deducirlo de la masa total del suelo. Así que ahora lo que vamos a tomar aquí es únicamente algo de suelo de grano grueso. Así que en realidad vamos a tomar únicamente suelo de grano grueso. Y después de eso se toma este suelo en particular. Este suelo ahora se seca y se toma su masa seca. Y esta masa seca luego se vierte en el tamiz superior. Si toda la masa se vierte en el tamiz superior, ahora realmente agitamos la torre de tamices. Y este importante proceso de agitación se realiza ya sea mediante el uso de diferentes dispositivos de agitación mecánica, o también podemos optar por agitar la torre de tamices de manera manual por el operador para lograr una separación eficiente. Y después de unos 10 minutos o incluso más, cuando estamos satisfechos de que todas las partículas que debían pasar por un tamiz en particular ya han pasado, entonces detenemos la agitación y ahora calculamos el peso de los sólidos del suelo que quedan retenidos en cada uno de los tamices. Así que ahora se calcula el peso de los sólidos que quedan retenidos en cada uno de los tamices. Y finalmente, este valor del peso obtenido se registra de manera directa dentro de una tabla detallada, en la que procederemos a comprender detalladamente la forma en que realizaremos todo el cálculo correspondiente. Ahora, vamos a entender que este es tu tamiz y que has utilizado varios tamices aquí. Usa tamices de 10, 20, 4,75, 2,36 y 1,18 milímetros. También uno de 425 micrones y otro de 75 micrones, que equivale a 0,075 milímetros. Y después de realizar tu análisis de tamizado,
¿has anotado cuál es el peso del suelo que queda retenido en cada tamiz en particular? Y sí, ese peso se anotará en gramos. Supongo que ya has observado ese peso en particular. Y por ejemplo, en el tamiz de 20 gramos hemos observado que se retienen 200 gramos y debajo de ese hay 150 gramos. Debajo de ese hay 100 gramos. Luego, debajo de ese hemos observado que hay 250 gramos. ¿Y cuál es el total ahora? Eso es 350 más 100, que son 450 más 250 son 700. Si debajo se retienen 100 gramos y observas 150 aquí, y debajo de eso ya hay 50 gramos presentes. Para simplificar el cálculo, simplemente puedes sumar todos estos valores juntos. Son 350, 450, más 250, 700, más 250, 950 y 50 son 1000 gramos. Así que, para facilitar nuestro cálculo, he tomado que la masa total del suelo es de 1000 gramos. Esa es la observación que hiciste a partir del análisis de tamizado. Después de eso, lo que vas a hacer es crear otra columna en la que vas a calcular cuál es el peso acumulado retenido. ¿Y qué es el peso acumulado retenido? Es la suma total de todos los tamices que están presentes en ese nivel y por encima de ese. Por ejemplo, sobre el tamiz de 20 milímetros no hay otro tamiz, solo está el tamiz de 20 milímetros, así que el peso acumulado será de 200 gramos. Después de eso, 200 más 150, que es 350, se colocará aquí. Después de eso, 350 más 100, eso será 450 gramos. Después de eso, 450 más 250, que es 700 gramos. 700 más 100, eso es 800 gramos. Después de eso, 800 más 150, eso es 950 gramos. Y 950 más 50, eso será 1000 gramos. Así que, obviamente, estos dos deberían coincidir aquí. Esta es tu columna número 3. Y después de eso, ahora vas a calcular cuál es el porcentaje acumulado del peso retenido. Peso acumulado retenido, ¿cuál es el valor porcentual? Así que obviamente el valor total es de 1000 gramos. De esos 1000, estos 200 gramos no son más que el 20%. Así, 350 no es más que el 35%, 450 es 45%, 700 es 70%, 800 gramos es 80% y 950 es 95% y 1000 es nuevamente 100%. Ahora, la última columna que vamos a calcular aquí es el porcentaje de finos. Y el porcentaje de finos, lo que puedes hacer aquí es que debe ser 100 menos el porcentaje acumulado de peso retenido. Así que solo resta estos valores de 100 y así obtendrás 100 menos 20, que aquí te dará 80. 100 menos 35, obtendrás 65. 100 menos 45, obtendrás 55. 100 menos 70, obtendrás 30. 100 menos 80, obtendrás 20. Y nuevamente, 100 menos 95, obtendrás 5. Y nuevamente, 100 menos 100, obtendrás 0. Así que a partir de aquí, este cálculo nos muestra que a medida que el tamaño del tamiz disminuye, el porcentaje de material más fino también disminuye. Así que solo estoy haciendo una nota aquí. ¿Cuál es la nota aquí? Lo que podemos notar es que conforme el tamaño del tamiz se va reduciendo progresivamente. Lo que hemos podido observar detalladamente en este experimento es que el porcentaje de material más fino también tiende a decrecer de una manera bastante similar. Así que esta es la observación que quería que hicieras aquí a partir de esta tabla. Y obviamente, los valores de esta tabla se van a graficar en un gráfico específico para formar la curva de distribución del tamaño de partículas que vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue creciendo.